Buenos días, amados, amadas, ¿cómo van? Qué bueno, me alegro. Quería hacer un par de énfasis. Primero tiene que ver con el Congreso de Familia. Tal vez uno no está tan sumergido, tan metido en el tema de la evolución de la familia. Ustedes saben que hay ataques a la familia en todo el mundo. Y tal vez uno no sabe quiénes son esos protagonistas, ¿verdad? Quiero contarles que las personas que traemos o que Dios ha enviado, porque en realidad ha sido Dios quien hizo los contactos, son personas de talla mundial. Quiero contarles que, por ejemplo, la familia Aguayo ha sido invitada varias veces a la Casa Blanca para guiar en algunos programas de desarrollo en Estados Unidos con respecto a la familia y todos los temas que se dan alrededor de ella. Profesor González también vive en Estados Unidos, tiene todo un ministerio que se llama Semilla, que lo puede usted encontrar ahí en semilla.org, y se podrá usted dar cuenta que es una autoridad mundial en temas de familia según el concepto bíblico y según la tradición cristiana. Sixto Porras creo que no necesita presentación, sin embargo Sixto es un referente en América Latina. En Costa Rica prácticamente solo Enfoque a la Familia es una institución que realmente aboga por los derechos y por el mantenimiento del modelo de familia que Dios ha establecido. Julia Woodbridge, una mujer que dado a los duros golpes de la vida, ha aprendido a cómo una familia verdaderamente debería nacer desde el origen, cómo se debería desarrollar y evitar cosas como las que le pasaron a ella, que usted las va a entender en el seminario. Una joven como Fe Aguayo, que tuvo que ir al Instituto Bíblico a estudiar porque un día se preguntó, ¿cómo defiendo yo mi fe? Hoy los muchachos, ante tanto bombardeo, ante tantas cosas que le promueve el mundo, ¿cómo se preparan para defender su fe? ¿Qué hacen cuando dan el salto de la escuela al colegio y del colegio a la universidad, que tienen una influencia? Tal vez usted los tiene en un colegio que tiene unos ciertos valores, pero cuando se abren ya universidades donde viene gente de todo contexto, de toda línea, de todo pensamiento, ¿cómo mantener nuestra fe? Entonces es una muchacha que también va por su experiencia a venir a enseñarle a los jóvenes. ¿Cómo quisiera usted que su hija y su hijo escogieran a quienes van a ser su esposo o su esposa? Bueno, vamos a hablar también de ese tema, de cómo enseñarle y cómo aprenden nuestros jóvenes a seleccionar a quienes van a ser sus compañeros o compañeras de vida en este caminar. Entonces, tal vez los nombres no nos suenan a nosotros, pero quiero asegurarles, como me dijo Ricardo, mira, difícilmente en América Latina se ponen a tantas personas tan influyentes en un solo evento. Y Dios lo ha permitido. Después un día les daré el testimonio cómo es que van a venir los Aguayo, cómo conocimos a Néstor y a Sandra, cómo conocimos al profesor González. Ha sido solamente por conexiones divinas. Así es que yo sé que estamos en tiempos de mucho corre-corre, pero aparte esos días, en las noches vamos a tener plenarias, en el día vamos a tener talleres, compartires y cerramos el fin de semana con los expositores dando la palabra. Así es que saque vacaciones, pida un permiso especial, si es dueño de su negocio, agende, organícese para que pueda venir esos días a prepararse para, como bien dice Sixto, a saber cómo manejar a lo que más amamos, que es nuestra familia. Por otro lado, voy a pedirles un videíto que había pedido anoche. Este fin de semana en Vida Abundante Heredia vamos a estar en el Congreso de Conceptos Financieros Crown. Particularmente me va a tocar exponer qué hace un cristiano cuando la crisis económica está en un país como Costa Rica. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahí está la invitación. ¿Lo tenemos? Hola amigos, mi nombre es Rudy Corea, pastor de Vida Abundante Heredia. Quiero invitarlos al 5º Congreso Nacional 2019
de Conceptos Financieros Crown. Si usted es como yo, que a través de Crown pudimos aprender cómo salir de deudas, cómo ordenarnos financieramente, este congreso es para usted. Va a ser el sábado 29 de junio, acá mismo en las instalaciones de Vida Abundante Heredia. El lema de este año es el poder de la transformación financiera. En momentos de crisis financiera necesitamos ordenarnos, así que los esperamos en el 5º Congreso Nacional. Puede llamar al 8830-8913, 8830-8913 para matricularse y mayor información. Los esperamos en el Congreso Nacional de Conceptos Financieros Crown de Costa Rica. Bueno, Dios es bueno, siempre está mandándonos enseñanzas, siempre manteniéndonos alertas. El mundo está en crisis, Costa Rica está en crisis. Yo no sé si ustedes ven las noticias, ¿verdad? Me sorprendió este fin de semana ver el Instituto Nacional de Seguros todo iluminado, ¿verdad? Con la bandera gay, y no tengo, Dios sabe que en mi corazón desearía poder hablarles a todos los que están en esta situación, pero no puede ser que eso sea tema de país a nivel nacional, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que Costa Rica está haciendo y el Señor dice, en los postreros días llamaremos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero bueno, hoy quiero iniciar una serie, son 10 enseñanzas que le llamé Principios del Reino. Quisiera empezar con este versículo que está en Éxodo capítulo 34, versículo 28, y dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Yo estoy seguro que todos conocemos, hemos oído, hemos visto la película de los 10 mandamientos, creyentes y no creyentes conocen de los 10 mandamientos. Esto es algo prácticamente universal. Dice la palabra que Moisés estuvo con Dios allá en el monte Horeb y ahí sucedieron muchas cosas. Sucedió inicialmente una zarza que ardía, pero que no se consumía, un lugar que Dios le llamó Tierra Santa o lugar santo, donde Moisés tuvo que quitarse los zapatos. Moisés prácticamente no necesitó alimentarse, 40 días pasaron sin que Moisés pudiera alimentarse. Y bueno, quien le llama a los 10 mandamientos no son los hombres, es la misma Biblia. Los 10 mandamientos aparecen en el libro de Éxodo capítulo 3 y en el libro, capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5. 3 veces en la Biblia, 2 en Deuteronomio y 1 en Éxodo, se llama a esa lista los 10 mandamientos. La diferencia esta vez, como lo voy a enseñar, es algo que Dios puso en mi corazón. O sea, siempre recuerdo desde las clases de religión en la escuela, siempre veíamos y había que memorizar los 10 mandamientos. Por lo menos mi maestra de religión, la niña Edith, era uno de los primeros exámenes, memorizarse los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos quedaron clavados en el corazón, por lo menos en el mío, como una lista de cosas de hacer y de no hacer. O sea, era un reglamento, era una lista de cosas que Dios mandó que hagas, te guste o no te guste. Que eso es como Dios lo mandó, no tienen discusión, no se negocian, no tiene nada que cambiársele, ni agregársele, ni quitarle, no se pueden torcer, no se pueden cambiar el orden también tiene una razón de ser. Y así crecí y probablemente usted también, con los 10 mandamientos. Sin embargo, el Señor me ponía lo siguiente en el corazón. Cuando nosotros hablamos del reino, ¿verdad? Yo sé que cuando hablamos del reino de Dios suena muy atalaya, muy bautista, ¿verdad? Algo
que a veces hasta da miedo en la iglesia evangélica hablar del reino. Hay algunos nombres en la iglesia evangélica que no son muy utilizados: sacerdocio, sacerdote, reino, prosperidad, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de esas se erizan los pelos, ¿verdad? Muchas palabras que están en la palabra del Señor, pero que a veces le andamos un poco lejos. Yo quiero decirle que todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, todos los que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, se convirtió en hombre, murió por mis pecados y resucitó al tercer día y pagó un precio por esos pecados, somos llamados hijos de Dios, y los hijos de Dios pertenecemos al reino de los cielos. O sea, aquí en la tierra hay una sucursal del reino de los cielos. Y esa sucursal, ese reino, ¿verdad?, donde nosotros vivimos, conviviendo con el mundo natural, tiene un rey. Ese rey se llama Jesús. Y hay relaciones entre nosotros y relaciones nuestras con él. Exactamente igual que un gobierno. Un gobierno tiene su mandatario, ¿verdad? Tiene su presidente, tiene su rey, tiene su primer ministro, depende el modelo que hayan optado. Tiene una serie de leyes que regulan la relación del pueblo con el gobierno, con la monarquía, con el reinado, con el, con el ministro, y también regula las relaciones entre nosotros, ¿verdad? O sea, yo viviendo en Costa Rica no puedo hacer con usted lo que a mí me da la gana. Yo tengo mis límites. Y el día que me limite o me extralimite de esas fronteras, pues tendré consecuencias, ¿verdad? Me podrán demandar, hay cortes, hay jueces que determinan que nuestras relaciones tienen que manejarse de una u otra manera. Pero también hay leyes para el gobierno. Usted sabe que tiene que rentar, cuánto tiene que rentar, sabe que hay impuestos, que los impuestos se tienen que pagar y manejar de esta manera, que tienen que pagar la Caja del Seguro, el Banco Popular, el Instituto de Seguros. Todas esas leyes que regulan las relaciones también entre nosotros, pero también las relaciones con el gobierno, con el gobernador. El reino de los cielos no es la excepción. Jesús y Dios Padre, más bien, un día tuvo que establecer unas reglas para regular la relación con Él y la relación entre nosotros. Pero más que reglas, yo quisiera que hoy usted lo vea desde la perspectiva de principios del reino. O sea, son los fundamentos, son aquellos principios que si usted y yo los vivimos, si usted y yo los cumplimos, vamos a tener una excelente relación con el Rey y entre nosotros. Si yo cumplo las leyes de este país como deben ser, me comporto como un ciudadano decente, entonces yo voy a tener excelentes relaciones con el resto de costarricenses y voy a tener excelentes relaciones con el gobierno. Si pago mis impuestos, si declaro las cosas transparentemente, así llegue la auditoría, llegue quien sea, voy a dormir tranquilo porque cumplo las leyes, cumplo los valores, cumplo lo establecido para esas relaciones. Pues yo quiero que veamos los 10 mandamientos no como una lista de cosas que cumplir, como una lista de cosas que hacer y no hacer, sino como principios. Detrás de cada mandamiento hay un principio que es vital para que nosotros podamos mantener esa relación con Dios y con los hijos de Dios. Este primer principio lo vamos a ver hoy, pero antes de verlo, yo quiero hablar en general sobre lo que vamos a ver en esta serie. Lo primero que quiero que tengan expectativa es que todos, tanto lo escrito en Deuteronomio como en Éxodo, Dios lo dejó porque Él anhela tener una relación con sus hijos. Dios quiere, anhela, desea tener una relación con cada uno de nosotros. Así quedó establecido desde el principio. Lo que nos dejan los 10 mandamientos acerca de las
relaciones y que debemos recordar es que Dios es un Dios que le gusta relacionarse. Un día los ángeles le preguntaron al Señor, ¿qué tienes tú con el hombre? Los ángeles lo que le estaban diciendo, Señor, ¿tú no has visto cómo es el hombre? Las tortas que se jala, cómo te traiciona, cómo te niega, cómo hace cosas que a ti no te gustan y tú sigues ahí que amor y misericordia y gracia. Y el Señor le dijo a los ángeles que eso era su creación. Él se tomó un tiempo para hacernos a usted y a mí, para hacernos a nosotros. Nosotros no nacimos de la palabra de Dios, nosotros nacimos del mismo Dios, hechos a imagen y semejanza de Él. Él tomó el barro, formó al hombre, pero sopló sobre el hombre aliento de vida y a cada uno de nosotros nos hizo a imagen y semejanza. Y si cada uno de nosotros, cuando ve a uno de nosotros, cuando se miran a la cara, yo veo aquí a Rosarito, hoy la veo como Rosario, pero yo tengo que aprender a verla como alguien que es a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo aprenda a ver a Rosario a la imagen y semejanza de Dios, muchas cosas que tal vez yo hago o digo de Rosario, no las haría ni las diría. Porque yo tengo que dejar de verla a ella como Rosario, tengo que verla como alguien del reino que es a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos hizo así para que pudiéramos tener una relación con Él. Somos los únicos que podemos transformarnos. Yo he dicho, ¿verdad?, que si un caballo nació en las caballerizas de André Garnier, ¿verdad? De ahí vive, como dice un amigo, los caballos de André viven como en un rostipollo cada uno, ¿verdad? Unas caballerizas que dan gusto, pero ese caballo ahí seguirá, no puede transformarse. Y si el caballo hermano de ese lo compró un lechero, que tiene que levantarse a las 4 a repartir leche, si el lechero puede, lo pone a hablar, que diga leche, leche, él no se puede transformar, nosotros sí. Porque Dios quiere a través de la relación que tiene con nosotros, que entremos en un proceso de transformación. Creó a Adán y Eva para que tuvieran una relación no solo con Dios, sino también entre ellos, ¿verdad? Te haré ayuda idónea, o sea, ustedes van a relacionarse en uno al otro. Nos redimió, mandó a Jesús para redimirnos a nosotros, para que pudiéramos tener una relación con Él a través de su Hijo. Liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para que luego pudieran tener una relación con Él. Alguien me preguntó, y no supe la respuesta, tuve que irla a buscar, o por lo menos a estudiarla, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien sabe? Que yo no se la haya contado. Tal vez uno cree, qué dichosos los israelitas, ¿verdad? Qué derechos. Cómo Dios los escogió. Cómo Dios caminó con ellos. ¿Sabe por qué Dios los escogió? Los escogió porque eran lo más rebelde que había o que hay. Vea que todavía hoy los judíos siguen negando que Jesús era el Mesías. Pueblo rebelde, idólatra, un pueblo que quiso hacer como le da la gana, un pueblo que Dios dijo, si se cambia Israel, se cambia cualquiera. Igual que con José Miguel. Si se cambia José Miguel, se cambia cualquiera. Entonces Dios los libera de Egipto después de 430 años de cautiverio y de esclavitud. Dios los liberta para que empiecen a tener una relación con Él, para que ahora confíen en Él, para que ahora se guíen por Él, y para eso los libra de la esclavitud. Aquí empieza en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos, cómo se establecen. Pero vea cómo empieza el Señor. Lo primero que empieza, antes de dar la lista, antes de dar los principios, lo que dice es, yo soy el Señor tu Dios. O sea, empieza por ahí diciéndole al pueblo, miren, yo quiero que ustedes entiendan que yo soy su Dios. Nosotros ahora, todos los redimidos por medio de Jesús, debemos recibir esto,
Porque en ese día el Señor dice, ¿sabes qué? A partir de hoy yo soy tu Dios. Pero les recuerda por qué es su Dios y les dice, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. O sea, lo primero que Dios le está diciendo, yo vine a ti en el día de tu confusión. Vine a ti en el día de tu amargura. Vine a ti en el día de tu necesidad. Vine a ti en el día de tu esclavitud. Y me convertí en tu Dios. Y no quiero que olvides eso porque yo no quiero que tú tengas ningún Dios. Otras versiones dicen junto a mí, delante de mí. Y en esa versión que dice delante de mí, creo que es Reina Valera, tal vez uno dice, bueno, entonces pueden haber otros dioses, pero este va de primero. No, ahorita vamos a ver. Dios lo que está diciendo es, no tendrás ningún otro Dios fuera de mí. Y tal vez alguien dice, ¿será que es celoso? ¿Será que tiene miedo que los otros sean más efectivos? Le voy a dejar esas preguntas ahí. ¿Será que Dios lo está imponiendo simplemente porque es Dios? Y entonces quiere que se haga como Él manda, como Él dice. Lo voy a dejar ahí. Vamos a ver qué dice la palabra más adelante. Lo que sí es importante que entendamos en este momento es que cuando Dios va a empezar, vea que no ha dado la lista todavía, les recuerda. Y Dios quiere recordarte a ti. Un día viniste a mí. Un día me recibiste en tu corazón. Un día dijiste que me amabas y que me seguirías. Y yo te quiero recordar que hoy, mes de junio 2019, domingo, yo sigo siendo tu Dios. Y yo fui el que te saqué de donde tú estabas. Yo no estaba en Egipto, yo estaba aquí en Costa Rica, metido en un Egipto peor. Romanos 6, capítulo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Sí, nosotros no fuimos esclavos en un país, en Egipto. Nadie puso yugo sobre nuestra nación ni sobre nosotros. Pero el enemigo puso yugo sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Se llama pecado. Y fue de ahí, de tu pecado y el mío. ¿Cuál es el tuyo? Muy diferente al mío. ¿Durante cuánto tiempo lo ejerciste? Tiempos diferentes al mío. Pero de ahí a donde estábamos, donde no valíamos nada, donde lo único que éramos era vergüenza, donde el desprecio vino, la humillación vino, donde el dedo juzgador, señalador estaba, de ahí nos sacó un día, para que ya no fuéramos más esclavos del pecado. Y así empieza Él, así empezó la relación con nosotros. Cuando empezó la relación con nosotros, no puso reglas, no dejó instrucciones, sino que esas vendrían más adelante conforme yo le fuera conociendo. El Señor nos recuerda que Él quiere tener una relación íntima y profunda con cada uno de nosotros. Antes de estos 10 mandamientos nos recuerda que nos compró, nos redimió de las ataduras de la esclavitud para que pudiéramos tener una relación con Él. Y así como hizo con Israel, hizo con nosotros los gentiles a través de Jesús. Todos éramos esclavos del pecado. Por eso no quiero que veamos nunca los 10 mandamientos como una lista de reglas, sino como una lista de principios. Yo quiero tener una relación contigo. Pero esa relación tiene un regulador, eres tú. Nosotros determinamos la profundidad de nuestra relación con Dios. Dios la da 100%, pero la profundidad
la determina cada uno de nosotros. Quiero hacer un paréntesis. Mi amado y mi amada, si tú te propones tener una relación íntima, profunda con Dios, Dios te va a revelar todo lo que tú necesitas que te revele. Dios te va a enseñar lo que está en su palabra, qué significa, cómo aplica para ti. Por eso digo, y digo esto con todo respeto, yo no necesito profeta si tengo una relación íntima y profunda con Dios, porque lo que Él me tenga que revelar, me lo revelará a mí en la intimidad que tengo con Él. Yo creo en la profecía. ¿Por qué? Porque yo, teniendo una relación íntima y profunda con Dios, mañana podría tener un choque en mi vida, una pérdida, algo que me tire al suelo, algo que me robó la fuerza, las ganas de ir a esa relación con Él, de intimar con Él, y Él mandará a alguien a traerme una voz de aliento, traerá una palabra para mí, para que me pueda levantar nuevamente como me levantó desde el principio. Pero pareciera que hay como un morbo con el tema de la profecía y andamos buscando de profeta en profeta en profeta. ¿Usted quiere que Dios le hable? Doble sus rodillas, métase con Él, lea la Biblia y Dios, a través de su Espíritu Santo y la palabra, todo lo que usted quiera saber se lo revelará. Usted determina la profundidad con la que usted quiere tener esa relación con Dios. Dios está ahí preparado, listo, pero nosotros determinamos eso. Todavía no voy a entrar, ahora después de Éxodo viene la lista, ahí están todos los mandamientos, todos los principios están ahí, y luego termina Dios de darlas. Y como esta es la introducción, quiero ir cuando ya Dios terminó de dar. Allá en el versículo 18, en Éxodo, vean lo que pasó, ¿verdad? Dios primero les dijo, quiero tener una relación con ustedes, yo soy su Dios, yo fui el que los saqué de Egipto, los saqué de la esclavitud para que ya no vivan más como esclavos. Aquí les voy a dejar los principios del reino para que aprendan a relacionarse conmigo y con con los demás. Pero vea lo que pasó. Dice, ante ese espectáculo de truenos, relámpagos, sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo. No sé cuántos recuerdan la película de César B. DeMille, ¿verdad? De los 10 mandamientos, cuando Dios está escribiendo en las tablas que tiene Moisés y entonces salen truenos y rayos. Y todo eso era un espectáculo que se vivía en Israel cuando Dios estaba escribiendo en las tablas. Ellos sabían que no fue Moisés el que las escribió, que fue el mismo dedo de Dios el que imprimió en esas tablas los principios del reino para regular la relación con Él y con nosotros. Y dice que ante ese espectáculo de truenos, de relámpagos, de sonidos de trompeta, de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Logró el efecto contrario. En lugar de ir a buscarle ahora, entonces ahora pusieron una distancia y entonces le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Lo que le estaban diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no vamos a ir a hablar con Dios. Vamos a hacer una cosa, ve tú, habla con Él. Él te habla a ti y luego tú vienes y nos hablas a nosotros. Y pareciera como muchos cristianos de la iglesia hoy. No, los pastores ahí están entre semana, ellos van, estudian, preparan la palabra, a ver qué Dios tiene. Y yo vengo el domingo y me siento y escucho. Ese es el trabajo del pastor. Pero Dios quiere tener una relación contigo. Dios no quiere que seamos solamente voy a ver qué le dijo al pastor para que el pastor nos diga a nosotros, porque si yo voy con él, moriré. ¿Y sabe por qué el hombre no va? Porque tiene miedo a morir a su carne.
porque cuando estamos delante de la presencia de Dios, la carne muere cada día. Y Moisés les dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Porque cuando yo tengo una relación profunda con Él, eso es como el hijo que es muy cercano a la mamá, al papá, y siempre tengo que contar este testimonio de mi hijo, el segundo, Marco. Me dice, papá, a mí me encantaban los tatuajes. Y como ese probó todas las rebeldías posibles, dice que llegó, se quitó, fue a la compañía esta del tatuaje, y no sé, donde lo tatúan, al tatuador, escogió el diseño, le ponen el diseño aquí para ver cómo se ve. Dice que llegó el día que le dieron cita, se quitó la camisa, se sentó en aquella silla, le pusieron el diseño ya aprobado y oye, dice que en ese momento se le vino la figura mía esperándolo en la puerta, así, se levantó de esa silla, se montó en el carro y cuando se dio cuenta venía chingo porque había dejado la camiseta allá. Un temor reverente de obediencia a su padre estaba ahí. Y eso es lo que Dios quiere, no es el temor de que te voy a castigar. Si tú vas ahí, te vas a estrellar mañana. Si tú vas ahí, vas a perder el examen. Dios no funciona así. Es el temor reverente que habla la Biblia en el que yo me acuerdo, esto no le agrada a mi padre. Y mi padre me manda a decir, recuerda lo que te enseñé, el sabio ve el peligro, da media vuelta y huye. Ese es el temor que me mantiene fuera del pecado. Pero los israelitas, que eran expertos en pecado, no querían tener esa relación con Dios directa, porque delante de la presencia del Señor, todo el pecado muere. Si nosotros queremos dejar esa vida de pecado, solo la presencia de Dios es capaz de llevárselo y de protegernos. Por eso Dios quiere. Pero vean lo que pasó, porque usted define o decide de qué profundidad quiere la relación con Dios. Y eso tiene un premio o no un castigo, un faltante de premio. Vea lo que pasó. Salmo 103:7. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Moisés decidió tener una relación profunda con Dios. Y entonces Dios le dio a conocer a Moisés los caminos. ¿Por qué voy a abrir el mar? Moisés no solo sabía que lo iba a abrir, sino que sabía por qué lo iba a abrir y cuándo lo iba a abrir. Dios le dio a conocer a Moisés porque él decidió tener una relación profunda. Pero el pueblo que decidió no tener una relación profunda con él, sino a través de Moisés, al pueblo solo le reveló sus obras. Y si ustedes se tendrán que conformar con que eso es así, con que así lo hice, pero ustedes nunca sabrán cómo, cuándo y por qué. La profundidad de esa relación decide si Dios te va a dar a conocer o si solo te revelará las obras. Decide cada uno de nosotros. ¿Están conmigo, amados? Así es, así lo estableció desde el principio. Los israelitas supieron qué hizo Dios, pero Moisés supo por qué lo hizo. ¿Quieres tener una relación basada en la lista o quieres tener una relación basada en los principios? Y ahora vamos al primer principio. El primer principio que encontré en el primer mandamiento se llama el principio de prioridad. Está aquí. Es que alabemos solamente a Dios. Eso es lo que Dios está estableciendo. Vea lo que dice el Señor. Éxodo 23. No tengas otros dioses además de mí. Ese es el primer mandamiento. Éxodo 23, el Señor dice, no tengas otros dioses además de mí. Como les dije, esto podría quedar abierto. Entonces sí hay otros dioses, ¿verdad?
solamente que Dios me los está prohibiendo. O sea, están ahí, funcionan, tienen poder, pero Dios me los está prohibiendo y me dice, ¿sabes qué, José? Ahora que viniste a mí, a mi reino, aquí solo me puedes tener a mí. Pero si existen otros, entonces yo estoy como tentado siempre, porque tal vez Dios, algo que le pedí, me lo va a dar dentro de 6 años, ¿será que alguno de esos dioses me lo puede dar ya? Entonces siempre voy a tener como una tentación de, tal vez Dios, sí funciona Dios, o sea, sí es cierto que funciona, sí es cierto que es Dios, pero a veces es un poco lentico, ¿verdad? O a veces me pone a hacer algunas cosas para que yo obtenga lo que quiero. Y qué pereza. ¿Y será que alguno de estos dioses que está aquí me puede funcionar? Pero el Señor lo aclara en Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. O sea, esas opciones que tú crees no existen, no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Entonces, la historia de la humanidad confirma que cada vez que el hombre ha querido adorar a pedazos de palo, a pedazos de piedra, a imágenes, a lo que sea, no funcionan. Porque no existen, porque no hay otro. No hay ninguno que pueda decirte, Dios te lo va a dar en 6 meses, yo te lo doy, ya. Solo hay un enemigo que te puede hacer parecer que Él es un Dios, que te engaña. Padre de toda mentira se llama Satanás. Dios no te lo va a dar ahora, Dios no te va a dar eso, pero yo sí puedo. Pero verdaderamente no hay ningún otro Dios. Y dice el Señor, y aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Toda tu fuerza depende de mí. Yo sé que tú no me conoces, pero en el camino nos vamos a ir conociendo. Lo estás conociendo, dice el Señor. Lo estás conociendo. Usted sabe lo que Él le quiere decir. Yo te voy a fortalecer, porque no hay otro. No tendrás ningún Dios. ¿Por qué Dios le dijo eso a los israelitas? ¿Sabe cuántos dioses tenían? 2029 dioses. Había dioses para todo y habían dioses principales. 29 eran principales. Ahí estaba la diosa Atenea, Osiris, Tahuarec, Nun. Y el pueblo se había acostumbrado a esos dioses porque vivieron 430 años a la par de ellos. Y como la maldad se transmite por ósmosis, ¿verdad? La bondad no, lo malo sí. Entonces, como habían vivido 430 años en esa esclavitud, Dios se los aclara. Y hoy nos lo aclara a nosotros. Cuando estábamos en el lodo cenagoso, ¿sabe por qué caímos ahí? Porque seguimos a otros dioses. Tal vez tú dices, yo no tengo a Osiris ni a Atenea, ninguna de esas. Pero tal vez convertiste al trabajo en tu Dios. Tal vez convertiste el deporte en tu Dios. Tal vez convertiste tu adicción en tu Dios. Tal vez tus amigos son tu Dios. Tal vez la búsqueda de las riquezas son tu Dios. ¿Cómo le llamamos? Tal vez no serán 2029, pero que hay entre 10 y 15, los hay. Y que los seguimos y que les hacemos caso. Un Colón y nos damos la mano. A fulano de tal le tengo fe. Y lo seguimos. Y lo único que traen es pobreza a nuestra vida. Viaje ahora, pague después. No te van a capturar. Muchos han ido. Y así hay ancianos y hay jóvenes en las cárceles, producto de los carteles de la droga.
porque les ofrecieron cosas que parecían fáciles, que parecían buenas, que parecían inocentes. Este principio es un principio de vida, de prioridad. En la familia también aplica. Las prioridades del hombre, Dios las dejó establecidas. Es Dios, familia y trabajo. En ese orden. Son inalterables. Maridos, escuchen. ¿Cómo pone usted a Dios de primero? Ponga de primero a su esposa. Porque el Señor dice, si tú no la puedes servir a ella, no me puedes servir a mí. Señoras, ¿cómo ponen a Dios de primero en sus vidas? Pongan de primero a su esposo. Porque si no lo pueden servir a él, no le pueden servir a Dios. Dios debe ser el primero. Pero qué fácil lo cambiamos por un partido de fútbol. Qué fácil lo cambiamos por cualquier tontería. ¿Cómo lo sustituimos en la mañana por cosas irrelevantes o al final del día? Dios quiere volver a tener el primer lugar en tu corazón. Porque Él, en esa relación que tú lo pongas a Él primero, hará lo mismo que con Moisés, te dará a conocer lo que viene, te dará a conocer lo que necesitas conocer. Hay un principio de prioridad y cuando lo entendemos potenciará nuestra relación con Él y con los demás. Señor, ¿cómo manejo esto con esta persona que no sé? Ven a mí, yo te diré. Señor, ¿cómo hago con este problema que tengo? No sé cómo salir. Yo te diré cómo. Búscame a mí, búscame a mí. No solamente es alabar a Dios, sino ponerlo de primero. Él debe ser primero sobre cualquier otra cosa. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida cuando abres los ojos? ¿En qué piensas? ¿Piensas en el afán del día? ¿Piensas en el cansancio? ¿O piensas en su gracia y en su misericordia? Aprendí hace muchos años por costumbre a santificar el nombre de Dios antes de acostarme. Y antes de acostarme le digo, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias. Y apenas abro los ojos, Señor, gracias por la vida. Hoy me permitiste ver tus misericordias nuevamente. Eso es lo primero que viene a mi mente. Ya enseñé a mi corazón a que Él no se manda solo, a que no vive solo, a que no late solo, sino por su misericordia. Él quiere ser el primero. Y ese principio está a lo largo de toda la Escritura, no fue solo para los israelitas. Cuando entraron a la tierra prometida con Josué y Caleb, iban a conquistar Jericó y Él les dijo, lo primero que quiero de esa conquista, porque era la primer conquista, es que me traigan todo el oro y toda la plata. Ustedes no toquen nada, no se dejen nada. Porque la primer conquista será para mí. Tú me pondrás primero. Y saben que hubo un vivillo ahí que se quiso dejar unas cosas. Cuando tu ganado tenga cría, por primera vez me lo darás a mí, porque lo primero me pertenece a mí. Cuando tengas cosecha, me darás lo primero a mí. Y ese es el principio por el que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Tal vez antes de esto deberías ponerlos. Dicen algunos teólogos que parece que Caín y Abel eran gemelos, porque se narra en Génesis, dice, y Eva conoció a Adán y dio a luz a Caín y luego dio a luz a Abel. O sea, solo una vez dice que conoció a Adán, no dice dos. Entonces pareciera, pero indiferentemente eso no es importante. Los dos crecieron, ¿verdad? Y se hicieron hombres. Uno se hizo ganadero y el otro se hizo agricultor. Y dice que pasado un tiempo después, ya eran adultos, ya eran grandes,
Caín presenta una ofrenda del fruto de la tierra. Sí, él trajo de lo que la tierra le produjo. Él era agricultor y tal vez a los ojos nuestros está bien. Pero dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. O sea, lo primero se lo dio al Señor. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por eso se enfureció y andaba cabizbajo. Aprendí esto de Chuck Bentley. No solamente es el fondo, sino la forma. Si yo gano 1,000, ¿cuánto tengo que diezmar? 100, ¿cierto? Ok. Entonces, los 1,000 me los pagaron y entonces empecé, ok, la luz, el alquiler, el préstamo, el salón de belleza, aquí y allá, y me quedaron 300 al final, gasté 700. Saco 100. ¿Y esos cuántos me quedaron en la bolsa? 200. Y esos 100 los traigo el domingo a la iglesia. Diezmé. Técnicamente sí, porque el diezmo técnicamente es el 10%. Entonces yo traje 100, ¿ok? Ese diezmo así como está, ¿es agradable al Señor? No, por una razón, porque espiritualmente lo que el Señor espera es que usted recibió los 1,000, saco sus 100 primero y luego pago todo. Entonces yo saco los 100, me quedan 900, pago todo lo que tengo que pagar, al final ¿cuánto me quedó a mí? 200. Los 200 los tengo aquí, pero lo primero que hice fue sacar los 100 del Señor y traerlos. El resultado fue el mismo, técnicamente. 200 en la bolsa, pagué 700 de todo lo que debía y traje el diezmo. Pero cuando yo pongo a Dios de primero, la ecuación espiritual cambia. Yo sacando 100, quedándome 900, no sé si con los 900 todavía hay una incertidumbre de si alcanzará para pagar. Todavía no sé si alcanza. ¿Ok? Entonces, dice el Señor que Él vio con agrado a Abel porque Abel le dio lo primero a Él. Es un principio que está a lo largo de la Escritura, Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué hay que buscar? Primero, si usted está en aflicción, al primero que tiene que llamar es a Dios. Si usted tiene un proyecto, al primero que tiene que involucrar es a Dios. Si usted tiene una necesidad, al primero que debe acudir es a Dios. Si usted está enfermo, al primero que debe acudir de rodillas es a Dios. Si usted está sin trabajo, al primero que tiene que acudir es a Dios. Usted busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo se llama, Salud? La justicia del reino de Dios se llama Jesús. Dice, búsquelo a Él primero y todo lo demás será añadido. ¿Qué será añadido? Su necesidad completa, su consuelo, su sabiduría, su inteligencia, su trabajo. Lo que usted necesite, eso será suplido. El principio está desde toda la Escritura. Quiero terminar con esta historia. Acab, rey de Israel, tiene una esposa un poco particular, se llama Jezabel. Y la señora era un poquito incómoda. Lleva a Acab a adorar a otros dioses. Construye templos para otros dioses. Tan es así que en la corte de Acab hay 400 profetas de Baal. Y había un profeta de Dios que se llama Elías. Elías era el hombre que Dios usaba para hablar al rey, pero el rey nunca hizo caso. Se burlaba de él, especialmente su esposa. Entonces Dios, para que Acab viera que Dios estaba hablando en serio, manda una sequía de 3 años y medio. Y le dice
Así dice el Señor que durante 3 años y medio no lloverá hasta que Elías dé la orden de que vuelva a llover. Usted se podrá imaginar que la señora ya le puso la mira a Elías. Entonces Dios le dice a Elías que te vas a ir a guardar en una cueva y yo ahí te voy a alimentar. En la cueva un cuervo le lleva carne en la mañana y en la tarde. Y había un arroyo ahí. Y eso era todo lo que Elías tenía durante un año. A veces eso suena a escasez, pero a veces nos acostumbramos a la escasez. Y ya Elías pareciera que estaba entrando en una zona de confort. Y entonces al año Dios le dice, Elías, vas a salir de esa cueva y vas a ir a buscar en un lugar que se llama Sarepta de Sidón, vas a ir a buscar a una viuda y esa viuda te dará de comer. Yo me imagino a ese Elías camino a Sarepta, dice, Dios vio mi corazón, un año sufriendo, alimentado por un cuervillo ahí tomando agua, todo incómodo. Seguro esa viudita era la viuda de un hombre muy rico. Ya imagino la casota que le dejó y Dios me la mandó. Y me imagino la cama que tiene y la cocina y los criados y Dios dice, Elías, ve, esa viudita te va a alimentar. Vamos a ver qué pasó. Se encontró a la viudita recogiendo leña y Elías le dice, yo imagino la cara de Elías, ¿eres tú? Y le dice, dame de comer. Y entonces le dice ella, tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, dato importante, ella no creía en Dios, era pagana. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Ya tenían un año de sequía, la tierra no producía nada, entonces no había harina, y la tierra no producía nada, no habían olivos para sacar el aceite, entonces hay escasez, hay hambre, ¿verdad? Precisamente, le dice ella, estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y ahí todos los sueños de Elías sucumbieron. No temas, le dijo Elías, vuélvete a casa y haz lo que pensabas hacer. ¿Qué pensaba hacer ella? Hacer una torta, la última, con el poquito que quedaba, compartirla con el hijo y esperar a morir. Le dice, vas a hacer lo que pensabas hacer, pero antes, ¿cómo escribiría usted si tuviera que tener un reemplazo de la palabra pero antes? ¿Qué le pondría? Pero primero, prioridad, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Ahora me imagino la cara de la viudita. ¿Cómo? O sea, usted no ha entendido. Es un pan para mi hijo y para mí. Le dice, sí, no te preocupes, ve, hazlo, pero ahora me lo vas a traer a mí. Me vas a dar primero a mí. Luego haz para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Cuánto faltaba? 2 años y medio. Pero primero vas a poner al Señor y le vas a obedecer a Él. El viernes que acosté al nieto, le estaba contando esta historia y él no estaba de acuerdo. Me dice, no me parece justo, papá, creo que Elías se estaba excediendo con la señora. Pobrecita, no tenía que comer. Entonces le seguí leyendo y dice, pero es que
así ha dicho el Señor. Ya entiendo a Elías. Porque cuando Dios dice que hagamos algo, normalmente va a ser contrario a nuestra manera de pensar y a nuestra prioridad. Y el Señor dice, exactamente, contrario a nuestra lógica. Mati tenía razón, lógicamente y humanamente hablando. Pero aquí hay algo clave, así dijo el Señor, o sea, así ordenó el Señor y esa debe ser mi prioridad. ¿Y qué pasó? Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Cuando tú pongas de prioridad al Señor, todo lo demás será añadido. ¿Cómo? No me pregunte nunca cómo Dios va a hacer. Sería totalmente irreverente, irrespetuoso, ¿verdad? Y sería meter a Dios en un cajón. Dios tiene formas tan simpáticas algunas, ¿verdad? Tan humorísticas, que uno dice, Señor, ¿cómo hiciste esto? Tenemos un miembro de la familia que nos cuenta cada historia de lo que Dios hace, que tengo que confesar, después de que nos cuenta, nosotros decimos, ¿y a esta quién le cree? Porque Dios trabaja de una manera que es totalmente irracional e ilógica a la nuestra. Pero hemos aprendido que Dios no se puede encajonar. El cómo, Él sabrá cómo lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Como no siempre se es profeta en su tierra, los testimonios son los que alimentan nuestra vida. Hace 2 años, para el Congreso de la FABA, los pastores de Vida Abundante Panamá se quedaron en nuestra casa, siempre tratando ahí de ver cómo maximizamos los recursos. Entonces el sábado los íbamos a sacar en la noche. Y entonces nos dijeron, ay, José, Anita, es que vieras que nosotros tenemos unos amigos de Costa Rica que tenemos mucho tiempo de no ver y ellos querían vernos. Entonces ustedes tendrían algún problema si les decimos que vengan y después vemos a ver con ellos y nos vamos. No, tranquilo, nosotros estamos para ustedes. Llegó la parejita, una parejita de Vida Abundante Coronado, llegó a la casa y entre hablar y hablar de las cosas del Señor, no salimos a ningún lado, ahí nos quedamos hablando. Ellos preguntándonos, Anita y a mí, que cómo habíamos llegado, que cómo nos hicimos pastores, que aquí, allá. Total que se fueron. Yo creo que eran la 1, 2 de la mañana. Al domingo siguiente ellos regresan a nuestra casa para recoger a los panameños, los iban a llevar, creo que al volcán Poás y después los dejaban en el aeropuerto. Y ahí conocimos a la parejita, nunca más los volvimos a ver. Hace un mes, ella, la muchacha de la parejita, me llama y me dice, pastor, soy fulana y tal, ya me recuerda cómo nos conocimos, y me dice, estamos desesperados. Pastor, mire, nosotros tenemos 17 años de casados, no tenemos hijos, los dos tienen trabajo, y eso a los ojos de cualquiera dice, qué bueno, 17 años sin hijos, debe ser una parejita próspera, los dos tienen buen trabajo. Dice, ya no sabemos qué hacer con tanta deuda. No duermo, estoy desesperada. Pastor, por favor, yo vi parte de su testimonio y me impactó mucho. ¿Usted me daría una cita? Les doy una cita, llegan. Hagan esto, ya lo hicimos, hagan esto, ya lo hicimos, les recomiendo esto, ya lo hicimos. Fueron aquí, sí, hablen con fulano, ya hablamos. Yo estaba desesperado, yo no sabía qué hacer. Les dije, bueno, déjenme ver qué otras opciones hay y nos llamamos. Hace 2 semanas me vuelve a escribir ella, nosotros íbamos a tomar nuestras vacaciones y le digo yo, mira,
desafortunadamente hoy no te puedo atender. Me dice, pastor, estoy desesperada, no sé qué hacer, anoche no pegué ojo en toda la noche, por favor. Y yo le dije, mira, pues desafortunadamente hoy no te puedo atender, contactame el 18, yo con gusto los atiendo el 18 temprano en mi oficina, aguante de aquí al 18, ay pastor, pero es que son muchos días que ya no sé qué hacer, y yo con el corazón partido, además de que no sabía qué más decirles. Venimos de vacaciones y el 17 me dice, pastor, ¿estamos siempre para mañana? Y yo, sí, estamos para mañana. A las 9, ¿verdad? Entonces ya llegan y yo desde que amanecí, Señor, hoy sabes que tengo la reunión con esta parejita, ¿qué les vas a decir, Señor? Porque yo ya no tengo nada más que decirles. Todo lo que, los trucos que me sabía de aquí, allá, y yo que creía ser bueno para los números, ¿verdad? Ya todo lo habían hecho. Y llega el 18 y ella, ¿verdad? Entonces me dice, el 17, buenos días, Paz, quería confirmar para el día de mañana, espero haya tenido un buen viaje. Y yo, sí, ahí estamos para mañana, a las 10 en mi oficina, llegate allá. Muchas gracias, nos vemos. Okay. 18, 9:46. Hola, buenos días, Paz, ya estoy aquí en la caseta del guarda, debo decirle algo al oficial. Y yo, Señor, ¿qué les voy a decir? No tengo nada más, Señor, por favor, eres tú, ¿qué les vas a decir? Bueno, ya los atiendo, ella es un avión, es un avión. Traía todos los papeles y que debemos esto, que la tasa de interés, que el plazo, que el principal, que llevamos tanto amortizado, que hemos hablado con fulanito, aquí está el número de contacto, el correo, el Skype, todo, y aquel montón de papeles. Y yo, Señor, ¿qué les digo, Señor? Y ella hablaba y hablaba. Y les digo, vea, los felicito, realmente ustedes son muy diligentes. Yo no sé cómo cayeron en tanta deuda. O sea, para ser tan, digo, vos que sos tan inteligente, y ella trabaja en un sistema bancario. Y me dice, sí, pastor, es que hubo ahí cosas en medio. Y le digo, pero hay algo que no veo. Dígame una cosa, ¿ustedes diezman? ¿No? Le dice, lo vuelve a ver ella, ves, te lo dije. Él, eso fue todo lo que dijo. No dijo nada más. Y me dice ella, le digo, ¿cómo que te lo dije? Sí, pasa, es que el lunes vimos una prédica de Dante Gebel y él me dijo, mi amor, yo creo que nosotros estamos mal. Les digo, tienen que dar este paso de fe, pongan a Dios primero. 5:34. Paz, quiero agradecerle el tiempo que invirtió el día de hoy en nosotros. Nos sentimos amados, agradecidos. Usted nos dio un regalo hermoso. Lo bendecimos y agradecemos el amor y con que nos habló. Ya yo le respondo en un audio. 6:37, porque me responden de lo que yo les dije. Gracias, Paz, estamos listos para hacerlo. Hoy pasó algo diferente en nosotros. Listo. Pongo yo 6:39, bendito Dios. 19 de junio, día siguiente, 8:13 de la noche. Hola, Paz, ya tenemos un comprador para el carro. Parte de lo que me habían dicho es que tienen 2 años de tener el carro en serie de autos, no lo venden, la casa no se les vende, nada. Me dice, hemos vendido todo, el juego de comedor, el juego de sala, solo tenemos una plantilla, un sartén eléctrico y nos sentamos en el suelo, pero el carro no se vende. Tenemos un comprador para el carro, prácticamente con lo que lo vendemos vamos a pagar la deuda, el remanente son 900,000 colones. ¿Qué nos aconseja que hagamos con eso? ¿Que guardemos para pagar las cuotas de este mes de la casa o que lo pongamos todo en el principal? Un día. Todavía no habían diezmado, pero el corazón ya había tomado la decisión de hacerlo. Me recordó al joven rico cuando el Señor le dijo, ve y vende todo y dáselo a los pobres. Ahí está el Señor esperándolo. Si él le hubiera dicho, Señor, me darías 3 días porque tengo mucho mientras lo vendo y vengo, el Señor le hubiera dicho, ¿sabes qué? Estaba probando tu corazón. Ponme a mí primero. Pero no termina ahí. Esto es de anoche.
8:10 de la noche. Hola, acaba de finalizar su prédica, la vi por internet. Por un tema de trabajo no pudimos ir, mi esposo tampoco. Nuestra situación financiera es muy delicada y a pesar de congregarnos hace tantos años, yo no diezmo. Con pena se lo confieso, no me alcanza. Usted me puede atender, no es solo el diezmo, son los gastos, el préstamo, el negocio. Cuando pueda ser posible, después de las 5, yo puedo acomodar el cuidado de la niña. Espero que mi esposo me acompañe, usted me avisa, pero yo estoy lista. Mis amados, cuando ponemos a Dios de primero, en todo, no es solamente en la parte financiera. Yo no quisiera que usted se vaya con el sinsabor de que hablamos de finanzas. Es en todo en tu vida, tu primer pensamiento, tu primer agradecimiento. Mire, a veces hemos tenido que comer arroz, frijoles y huevo. Eso era lo que había y le hemos dado gracias a Él. Pero cuando hemos podido poner algunos camarones en el plato, sabemos que provienen de Él. Hemos tenido que pasar un año sin ni siquiera salir a la Pops, a ningún lado, porque no ha habido. Pero hemos años en que nos hemos montado en un avión y hemos ido de paseo. Y nuestro pensamiento siempre es hacia Él de agradecimiento. Porque Él es lo primero. Todo lo que tenemos es suplido por Él. Toda la fortaleza, la inteligencia, el conocimiento es suplido por Él. Pon a Dios de primero. Este es un principio que te ayudará no solamente a tener una relación íntima con Él, sino que será revelado como a Moisés todo lo que te acontecerá. Y verás la mano del Señor. No fue una lista, no fue egoísta, no fue una lista de cosas que hacer y que no hacer, fueron principios del reino. Y cuando cumplimos los principios del reino, tendremos una paz que sobreabunda y sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que es difícil, mis amados, porque estuvimos mucho tiempo esclavos. Por mucho tiempo fuimos esclavos del pecado y muchas cosas todavía quedaron como costumbre. Pero ahora somos hijos y pertenecemos a un nuevo reino, el reino de los cielos. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Quiero que todo aquel que quiera poner a Dios a partir de hoy de primero en su vida, venga aquí. Que oremos juntos y que le digamos: Señor, yo he fallado. Yo he fallado. Algunas veces te he cambiado por cosas tan tontas. Pero yo le dije: Señor, voy a llamar a los que quieren empezar en estos principios contigo, a vivirlos y a creerlos, porque tú los dejaste establecidos para nosotros. Así es que le invito a que venga aquí adelante. Tal vez usted ya lo hace, tal vez Dios es lo primero en su vida. Qué bueno, porque vamos a enseñarle a otros. Vamos a enseñarle a otros cómo es que Dios, de una manera sobrenatural, actúa en nuestra vida. Nos quedan unos minutos y no quisiera desperdiciarlos. Todos necesitamos de ese Señor, de su fuerza, de su poder, de su gracia, de su conocimiento. Y nos enseñaron a ver estos mandamientos como una lista de regañados de qué hacer y qué no hacer. Pero es más profundo que eso. Son principios de vida. Son principios de esa relación con Él. Y oiremos muchos testimonios más. Y Dios tocará no solamente los corazones, sino que transformará la vida de muchas familias. Amado Dios, quiero bendecir tu nombre en esta hermosa mañana, Señor. Darte gracias por habernos convocado aquí, Señor. Convocado, Señor, para entender cómo funciona tu reino. Un día te presentaste delante del pueblo y de su representante Moisés, para recordarle que tú eras
y seguirás siendo nuestro Dios. Y que nos sacaste de la esclavitud en que vivíamos antes, a nosotros del pecado, a ellos de Egipto, y te presentaste delante de ellos. Y trajiste los principios del reino que regularán, Señor, nuestra vida. No somos matasueños, Señor. Somos hijos de un rey. Somos miembros de un reino, Señor. Y queremos aprender los principios de vida en ese reino, para tener siempre paz y amor, para tener riqueza de la tuya, Señor, de la inagotable, para tener salud, Señor. Quisiéramos morir de viejos, Señor, sin dolencias. Quisiéramos morir llenos de vitalidad en Cristo. Quisiéramos ver a nuestros hijos, Señor, partir de nuestra casa, Señor, agarrados de la mano de alguien que te ama y te conoce, y que podrá seguir el legado y la herencia que tú nos has dejado. Quisiéramos relacionarnos entre nosotros con amor, sin envidias, sin rencillas, sin rencores, porque nuestro corazón está confiado en ti, porque sabemos que eres tú, Señor, el proveedor de todas las cosas, el hacedor, el sustentador. Quisiéramos, Señor, tener la paz para irnos a acostar, sabiendo que no hemos visto ni veremos justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y que aunque con cada uno actúas de una manera diferente, Señor, para todos se extiende tu gracia y tu misericordia. Y aunque las lecciones de unos son de diferente en tiempo que de otro, la vida está llena de bajos y altos, pero tú eres el Dios de los valles y el Dios de las montañas, el Dios de las alturas y el Dios de las profundidades. Ese eres tú, Señor. No temeré a las malas noticias. No temeré, Señor, a las situaciones que me rodean, porque tú, como lo prometiste, me fortalecerás, aunque no te conozca. Gracias, amado Dios, por ponernos en este lugar, Señor. Gracias por traer palabra y buena, palabra fresca, unción, Señor, tuya. Gracias por todos los que sirven en este lugar, para que podamos tener un lugar, Señor, de refugio en medio de tanta tribulación. Gracias por ser llamados hijos, Señor. Gracias por ser ciudadanos de este reino. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre. Y Elías, luego de pasar por esta experiencia y ver la mano de Dios después de la sequía, mandó a su criado Giezi y le dijo: sube a aquella montaña, pasados los 2 años y medio, y le dice: a ver si ves alguna nube. 6 veces subió y no vio nada, pero a la 7ª le dice: Elías, veo una nube que es como el tamaño de un puño. Y Elías se presenta delante de Acab y le dice: corre, porque el agua que viene del cielo te alcanzará. Y corrió más rápido Elías que el carruaje en el que viajaba el rey, y llegó primero al castillo. Y Dios envió la lluvia, porque la lluvia temprana y la tardía de Dios nunca llega a destiempo. Si estás en sequía, busca al Señor y la lluvia llegará. Y si estás en abundancia, busca al Señor que te sustentará. Dios está siempre para aquellos que le aman. Gracias, Señor, por tus promesas. Hoy, Señor, estamos confiados de que tú harás. Y como dice aquella canción, aunque no podamos ver, tú estás obrando. Gracias por la semana que terminó y la que empieza, por tu fuerza, por tu vitalidad,
por tu sustento, por tu abrigo, por tu techo. Estamos agradecidos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la fuerza para poder poner a nuestro Dios siempre de primero, en el nombre poderoso de aquel que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, de aquel que es capaz de parar la tempestad, de aquel que fue capaz de decirle al mar que se devolviera, de aquel que se sienta en el círculo de la tierra. Oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les lleve con bien, mis amados, y les cuide.